Muy buenas tardes amigos y amigas de las redes sociales. Muy buenas tardes amigos y amigas de la República Dominicana que siguen mis comentarios a través de las diferentes redes sociales que tengo. Aprovecho para pedirles que se suscriban a mi canal de YouTube Máximo Lara, y también puedan darle a la campanita para que puedan estar al día cada vez que subo mis comentarios. Hoy es domingo 28 de febrero del año 2021 y quiero eh, felicitar a la República Dominicana porque en el día de ayer celebramos el 177 aniversario de la independencia de nuestro país. Y es por ello que ayer, 27 de febrero, se reúne en una asamblea nacional los legisladores y diferentes representantes de los diferentes poderes del Estado dominicano para escuchar al presidente de la República Dominicana, en este caso Luis Abinader, en sus memorias de sus ejecutorias. En este caso solamente de 6 meses que aproximadamente lleva en el gobierno. La asamblea es presidida por Eduardo Estrella, quien le da apertura a la misma con un discurso de inicio. Y es por esta parte que vamos a iniciar. El discurso de Eduardo Estrella es un discurso donde de alguna manera vemos su inexperiencia ante este tipo de actividad, y incluso nombra a los miembros de la Cámara de Cuentas como jueces de la Cámara de Cuentas al momento, y a estar acompañado de un irrespeto a los miembros de este organismo, pues le llamó Cámara de Cuentos, ya que él dice que esto es una cámara de cuentos. Estos debieron estar presentes en esta actividad, pero es obvio que con lo que pasó la semana pasada en este organismo, esta semana, a principios de esta semana, creo que fue el lunes, a este organismo donde un poder del Estado, la Procuraduría General de la República, fue a este organismo a buscar documentos que ellos entienden eran vitales y eran retenidos por este organismo. Pero ese es otro tema. Eduardo Estrella habla de la cooperación que ha tenido el Congreso, específicamente el Senado, con el gobierno actual, a solicitud de el gobierno dominicano, cuando se juramentó el 16 de agosto, quien le pidió una colaboración sin abandonar su papel de fiscalizador. Sin embargo, esto han sido como ellos criticaban anteriormente, han sido un Congreso que aprueba absolutamente todo lo que el Poder Ejecutivo envía a ese hemiciclo. Las críticas que anteriormente se le hacía al Congreso pasado, al parecer, fueron olvidadas por muchos que antes se pasaban todo el tiempo criticando el hecho, y una de estas es Faride Raful y el mismo Alfredo Pacheco, que preside la Cámara de Diputados, que antes criticaban todo esto y ahora esto no hay problema. Por eso vemos que las prórrogas
al estado de emergencia y las prórrogas al toque de queda que tanto antes criticaban, pues ahora no son criticables porque simplemente no hay problema con esto ahora. Entonces ahí vemos la doble moral de los legisladores, que antes lo que era malo ahora es bueno, simplemente por el cambio de color y el cambio de mando del poder, quien preside el poder ejecutivo. Pero sí, ciertamente, el Senado de la República, la Cámara de Diputados, su papel de fiscalizadores se ha ido a la M. Y digo esto porque el único que ha querido pues tener un papel de fiscalizador a este gobierno ha sido el senador por Elías Piña, Iván Lorenzo, donde hace unas semanas citó a, al director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, para que dé unas explicaciones de la compra de las vacunas que, violando la misma ley de contrataciones, se compraron. Ley misma que el presidente del Senado, Eduardo Estrella, habla de que se modificó a solicitud del Poder Ejecutivo esta ley para poder hacer las compras. Sin embargo, las compras se hicieron antes de la modificación a esta ley. Entonces, ¿dónde está pues Carlos Pimentel acusando de violar la ley de compras y contrataciones? ¿Dónde está esa persona que antes criticaba este tipo de acciones por parte del gobierno y que ahora ni siquiera va al Senado a poder explicar esta situación? Por otra parte, habla del apoyo de la ciudadanía a las ejecutorias del gobierno. Déjeme decirle que el apoyo de la ciudadanía a este gobierno anda por un 38%, cuando el gobierno pues ganó ampliamente. El PRM ganó ampliamente en primera vuelta, cuando tiene que ganar con un 50+1 y pasó de ahí. Imagínese usted que ya anda, la aprobación del gobierno anda por un 38%. Imagínese usted cómo la población está percibiendo todo esto, apenas 6 meses de gobierno que ha estado haciendo el gobierno dominicano. Vamos a pasar, bueno, antes de pasar a lo que voy a hablar del discurso que dio el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, quiero hacer una salvedad, y es la ausencia de muchas personas en el Congreso. Esto pudiéramos decir que es por la pandemia, pudiéramos achacarlo a muchas cosas, pero ciertamente fueron muchas las sillas que se vieron vacías. Que no digan que fue por distanciamiento, porque la parte delante del Congreso, principalmente donde estaban los familiares y otros funcionarios, estaba totalmente llena, sin distanciamiento. O sea que no era una norma del Congreso, de la Asamblea, en ese momento estar distanciado, y que por eso habían sillas vacías. Se vio muy feo el Congreso, la Asamblea, con estas sillas vacías, en ausencia de no sé de quiénes que no estuvieron presentes en la Asamblea. Vamos a pasar en esta parte entonces al análisis del discurso del presidente Luis Abinader. Cabe destacar que tanto la exponencia de Eduardo Estrella como de Luis Abinader duraron casi 2 horas, 1 hora y 45 minutos aproximadamente, por lo que yo trataré de ser lo más breve posible en el análisis de estas intervenciones. Vamos a analizar 6 meses de gobierno. 6 meses de gobierno donde muchas de estas ejecutorias se hicieron, muchas de estas obras mencionadas o logros mencionados por el gobierno actual, pues son realizaciones o iniciativas del gobierno pasado.
Dice el presidente Luis Abinader que ya en 6 meses la República Dominicana ya no es la misma, porque 6 meses son pocos para hacer cosas que le exige la población, pero 6 meses son muchos para muchas cosas que ellos eh, dicen que son propiedad suyas. Esos son pocos. Son pocos los meses para resolver problemas. Cuando le reclamamos a la población que por qué no han resuelto esto o aquello, pues apenas son 6 meses. Pero para adjudicarse eh, eh, cosas positivas, pues ahí tenemos caterva de tiempo y para decir cosas que se han hecho. El presidente habla del apego a las leyes en estos 6 meses de su gobierno, pero sin embargo no vemos apego a la ley de hidrocarburos, la cual es violentada por el Poder Ejecutivo, específicamente por el Ministerio de Industria y Comercio. La ley establece pues la variable de los combustibles a la baja o a la alza del petróleo o de otros variantes como también el dólar. Sin embargo, el mismo gobierno admite que ellos pues han tenido que absorber los aumentos de los combustibles a nivel internacional y no pasárselo a la población dominicana. Yo quisiera saber qué significa esto, si esto no es la violación a la ley de hidrocarburos, porque usted hacer aumentos o no hacerlos a su discreción, pues es una violación directa a la ley de hidrocarburos. Otro apego a la ley, otro ejemplo del apego a la ley, es el nombramiento en INAPA de Wellington Arnaud. O sea, Wellington fue nombrado por el Poder Ejecutivo como director de INAPA, violando la ley de esta institución que decía, antes de ser modificada por el Congreso del PRM, los parámetros para que esa institución fuera presidida por alguien. Y le aseguro que no era por una persona con el perfil de Wellington Arnaud. Sin embargo, esta fue modificada por el Congreso del PRM solamente para que Wellington Arnaud pudiera estar dentro de la legalidad que tenía que tener para poder dirigir esta institución. Sin embargo, ya estaba dirigiéndola al momento de ser nombrado por, por el presidente Luis Abinader. La misma ley de compras y contrataciones, acabo de decir, sobre la violación de la misma para poder comprar medicamentos, específicamente las vacunas. Usted me dirá, bueno, la vacuna es algo importante que necesitamos de emergencia. Sí, es cierto. Sin embargo, no se debe violar la ley y menos violarla a un gobierno que dice su presidente que está apegado a la ley, cuando no es así. Y si le seguimos mencionando cosas, pues violaciones a la ley, pues no acabamos hoy de un gobierno que dice que está apegado a, a la ley. Habla de que el gobierno pasado no dejó planificada una hoja de ruta en cuanto a la parte social, y tampoco que dejó recursos para hacerle frente a los programas. Sin embargo, por otra parte, habla de darle seguimiento a los planes, es decir, seguir en ejecución y aumentando las fechas de los planes de los programas Quédate en casa, fase 1, etcétera, que el gobierno pasado fue quien creó estos programas de ayuda social. Entonces, ¿a quién le creo? Por una parte, el gobierno no diseñó ningún plan de ruta, no diseñó nada y dejó sin recursos al Estado Dominicano, al Poder Ejecutivo, pero por otro lado entonces habla de los nombres incluso con apellido de los programas sociales del gobierno pasado, que no fueron creados por este. Sin embargo, vemos cómo
mes pasado vemos o escuchamos el grito de muchos de las personas beneficiarias de estos planes, porque fueron ya quitadas las ayudas de estos planes. Sin embargo, no había dinero para estos planes de ayuda. Sin embargo, el gobierno gasta 100 millones de pesos regalándoselo a los artistas, a muchos artistas dominicanos ricos por demás. Los retrasos en el pago, en el pago de las ayudas que se le da a las personas que van a comprar a los supermercados es evidente en cada vez que van a los supermercados que no tienen la tarjeta, no tienen ya depositado este dinero, pues es el grito al cielo. Y esto también se agrega a lo que ya mencioné de las personas que ya se le han quitado las ayudas. El famoso bono navideño, que fue más promoción que los que llegó a la gente, porque no se vio esa algarabía, no se escuchó esa felicidad de que yo tengo esta ayuda, de que aquella tiene otra, de que tal familia pobre tiene ayuda, porque no hubo tal reparto de a la magnitud que ellos quieren proyectar del famoso bono navideño. El presidente habla también de la actualización de la base de datos del SIUBEN y sus beneficiarios. Ya esto se está haciendo y es por ello que muchas de las personas ya no tienen las ayudas sociales. Y estamos de acuerdo con que se actualice, porque ciertamente hay personas que están trabajando, que están ganando un buen sueldo o un sueldo medio y tienen tarjetas de solidaridad, cosa que no debe ser, viendo muchas familias que no tienen esta ayuda. Habla del ingreso de más de 2 millones de personas al SENASA. Yo le voy a destacar que al 2016 el presidente anterior, Danilo Medina, había incorporado al SENASA 3.117.707 personas. Esto desde el 2012 hasta el 2016. Y déjeme decirle que solamente en 4 años se tomaron en cuenta discapacitados, hogares de ancianos. Se ingresó también al SENASA a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que también tenían seguros de ellos privados, y también se ingresaron al SENASA. Ingresos importantes porque un policía, un militar, debe tener la cobertura mayor de estos seguros. Habla también de la entrega de 64,000 dispositivos para completar más de 118,000 dispositivos para estudiantes. Pero ahí se equivocó porque no es para estudiantes, son 118 dispositivos, 118,000 dispositivos para los profesores. Pero 64,000 que ya habían comprado, que ya se habían dejado en almacén. Pero si restamos 118, les restamos 64, ya ustedes pueden saber que se entregaron más del 60%, casi el 60% de los dispositivos en el gobierno pasado, en apenas meses, rápido, para acudir a lo que ya se veía venir de la situación de tener que dar clases virtualmente. O sea que fue récord del gobierno pasado que en apenas 2 meses, un mes, pudieran tener la visualización de que no se iba a poder dar clase de manera presencial, y se entregó más del 60%. Se compraron, se licitaron, se compraron y se dieron más del 60% de estos dispositivos a los profesores para una educación a distancia. Vamos a la parte del sector turismo. El presidente habla de muchísimos logros del sector turismo en un momento de pandemia, y de que encontraron el sector turismo en el suelo. Así lo encontró el mundo entero, señor presidente. Así lo encontró el mundo entero, porque el turismo bajó a nivel mundial.
Y aquí se están haciendo los mismos esfuerzos que se están haciendo en otros países para lograr levantar el sector turismo, que es muy importante para la entrada de divisas en la República Dominicana. Sin embargo, habla de las inversiones que se están haciendo de nuevos proyectos y que esto es gracias al gobierno actual. Pues no, presidente, no es parte del gobierno actual, pues ninguna empresa norteamericana de inversión extranjera en general hace inversiones en una nación así por así, o no hace una inversión de la noche a la mañana. Como licenciado en administración de empresas, sé que estas inversiones millonarias son analizadas con mucho cuidado y mucho tiempo por las empresas. Ninguna empresa, sin contratar una compañía de riesgo de inversión, hace inversiones en ningún país ni en ningún sector. Por lo tanto, estas inversiones ya estaban siendo analizadas previamente a entrada de su gobierno, señor presidente. No le mienta a la nación dominicana diciendo que es por gestión suya de este gobierno que apenas tiene 6 meses, que para una cosa 6 meses son pocos, pero para otras son muchos. Habla de la apertura a la segunda etapa de la fase de la remodelación de la zona colonial con préstamos de parte del BID. No sé si ustedes recuerdan todos los tropiezos y atajos que se le pusieron a este préstamo en el gobierno pasado, en el Congreso del en el Congreso del PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, etcétera, para que este préstamo no se aprobara. Principalmente los legisladores del PRM se ausentaron en un momento de la sala para no aprobar este préstamo. Y vimos a la legisladora Faride Raful ser la primera protestante y decir que no iban a aprobar más préstamos al Poder Ejecutivo de Danilo Medina. Sin embargo, hoy el gobierno anuncia con bombos y platillos la apertura de la segunda fase con este préstamo, con este mismo préstamo. Entonces, ya ustedes saben. Vamos a seguir hablando de esto en otro cortito que vamos a hacer para seguir hablando de la parte de la zona colonial.